Muy buenas tardes, nuevamente. Este es el ciclo del Instituto de Estudios Judiciales, la revisión constitucional de las leyes y el control judicial de la administración pública. Esta es nuestra tercera jornada. En el día de hoy tendremos la presencia de dos disertantes, el doctor Santiago Carrillo y el doctor Roberto Saba. El primero de ellos hablará sobre el control judicial del procedimiento de formación de las leyes y el examen de la suficiencia deliberativa. Y el doctor Roberto Saba expondrá sobre la objeción contramayoritaria y el control judicial de las leyes. Como ustedes saben, recordaré que el mecanismo para participar de la jornada y hacer sus preguntas es a través del canal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de YouTube. Por allí se transmitirá en streaming las presentes disertaciones. Al finalizar los dos disertantes tendremos un intercambio de ideas, seguramente entre los expositores, y también trataremos de reunir la mayor cantidad de preguntas para que puedan ser respondidas por los mismos. Les agradezco muchísimo la presencia. Le vamos a dar paso en la primera oportunidad al doctor Santiago Carrillo, que le agradecemos a Santiago que esté presente. Leeremos brevemente su hoja de vida, pero para todos muy conocida. Es el doctor Carrillo, juez federal en lo contencioso administrativo, ha sido relator de la Suprema Corte de Justicia durante 11 años en la vocalía del doctor Daniel Soria, es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires, investigador en proyectos de ciencia y técnica, es profesor de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, de la Procuración del Tesoro de la Nación, y ha sido miembro de la Comisión de la Reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Buenos Aires. Santiago, te escuchamos atentamente, muchísimas gracias. Luego le daremos paso a Roberto su exposición. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Amos, por la presentación. Y también les quiero agradecer especialmente a todo el equipo de la Corte. Ahí lo vi a Ezequiel Klaas, gente a la que hace mucho que no veo, pero que me es muy grato reunirme nuevamente. Y fundamentalmente al doctor Soria, que es quien me invitó a participar en este ciclo de charlas para dar esta conferencia, y que para mí es muy grato desde lo personal volver a juntarme con todos ustedes, con la gente de la Corte de la provincia, porque ahí tuve muchos años de aprendizaje y de trabajo muy fructífero, junto con Daniel, que hoy ya no es mi jefe, sino que es mi amigo. Así que para mí es muy grato poder estar acá. Bueno, el tema que yo tengo asignado no es sencillo, pero lo que me reconforta es que ninguno de los temas que están planteados para este ciclo de charlas es sencillo. Puntualmente, lo que tengo que abordar es el control judicial del procedimiento para la sanción de las leyes, con una perspectiva singular e interesante que se refiere al examen de la suficiencia deliberativa de los parlamentos, de las legislaturas, en el procedimiento para la sanción de las leyes. Eso me impone, más o menos, dividir la charla en tres partes. Una primera parte, a grandes rasgos, y para no repetir conceptos que ya se volcaron en estas charlas, particularmente en la conferencia del doctor Bianchi, algunas características someras y generales respecto del sistema de control de constitucionalidad argentino, en su visión más clásica o tradicional. Son todas cuestiones que conocemos y sabemos, pero que necesito reafirmarlas para sobre eso poder elaborar las ideas que siguen. Como contrapunto con esa misma tradición, hay ciertos fallos de la Corte
esta sería la segunda etapa, ciertos fallos de la Corte Suprema y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que permiten un replanteo de los alcances, de la intensidad, del objeto del control de constitucionalidad respecto de ese procedimiento para la sanción de las leyes. Y por último, como cierre, un primer acercamiento a algunos conceptos poco explorados en nuestra doctrina constitucional. Básicamente, la idea de rational lawmaking y la idea de legisprudence, que son conceptos que maneja el derecho constitucional europeo moderno, derivados de ciertas doctrinas alemanas que son interesantes para plantear bases de ese replanteo, no para traspolar el instituto pretendiendo una aplicabilidad directa, porque esas metodologías de control, vamos a verlo durante el desarrollo, tienen un fundamento histórico, institucional, y responden a una realidad que puede ser la propia de un tribunal de control de constitucionalidad condensado, como es el Tribunal Constitucional Federal Alemán, o la Corte Europea de Justicia, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ejercen una competencia diferente al control difuso que tenemos nosotros. Pero, sin embargo, tienen componentes y elementos técnicos que nos permiten, aunque sea asomar la cabeza a otras realidades, para desde ahí poder identificar ciertas cosas que se podrían mejorar dentro de nuestro sistema de control judicial de constitucionalidad. Para eso vamos a usar también como excusa un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que es el fallo de la Procuradora General contra la Provincia de Buenos Aires del 2019, donde se discutió la validez constitucional de la ley que estipuló las reformas al Ministerio Público de la provincia. Paso entonces a la primera parte de la exposición que se refiere a la fisonomía de control de constitucionalidad en la Argentina. Me parece fundamental arrancar esta exposición de ideas recalcando que nosotros tenemos un modelo presidencialista fuerte, tradicionalmente fuerte, y a pesar de las intenciones de la reforma constitucional del 94 de atemperarlo, sigue siendo un sistema presidencialista fuerte. Esto responde a nuestra historia institucional, así que tampoco es acá el momento de hacernos un replanteo sobre el punto, pero es un dato interesante, porque sí se han advertido matices o diferencias entre el control de constitucionalidad de los actos regulatorios del Poder Ejecutivo, aún en situaciones de emergencia, en relación a las leyes, sobre todo en cuanto a las exigencias o los estándares de su justificación racional. Luego, nuestro sistema de control está basado en el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos. Sabemos que es un control difuso en un sistema de organización judicial estamentario y que se hace base principalmente la idea de la supremacía constitucional y de la separación de los poderes. Bajo ese ropaje, todos los tribunales federales tienen la posibilidad de ejercer un control de compatibilidad de los estatutos infraconstitucionales con las disposiciones de la Constitución. Por supuesto, por el diagrama federal de gobierno, las provincias, quienes se reservan para sí su derecho público y su organización institucional, también tienen conferido ese control de constitucionalidad, bien que acotado o limitado a aquellas materias que son propias de su derecho público o la cláusula de los códigos del 75 inciso 12, pero excluida la materia federal. Esto es importante porque hace al diagrama que el artículo 31 de la Constitución Nacional estipula en términos de organización. Y esto deriva, en rigor, o sea, ese poder judicial federal fuerte
con capacidad de hacer valer las instituciones federales por sobre las provinciales, y con la capacidad de autoinvestirse de intérprete último y final de la Constitución, es un diseño hamiltoniano, si ustedes quieren, cuando es evidente que en el desarrollo del derecho constitucional norteamericano también hay otras posibilidades que no son solo esa propuesta hamiltoniana, sino una visión más propia de Madison, donde las instituciones dialogan en lugar de imponerse la una a la otra frente al conflicto. Este es un dato también importante. ¿En qué consiste el control de constitucionalidad de los actos legislativos? Como les decía recién, es básicamente un confronte del contenido sustantivo de los actos en relación a las cláusulas constitucionales. En general, ese confronte en el artículo, o sea, en el propio contenido semántico de la cláusula constitucional al referirse al derecho, pero también y fundamentalmente con un espectro más amplio en el artículo 28, ¿sí?, que funciona como un criterio de razonabilidad. Y básicamente ese criterio de razonabilidad da cuenta acerca de si en la jurisprudencia argentina, ¿no?, si la limitación establecida al derecho por el Congreso socava la esencia misma de ese derecho, es decir, si lo aniquila, ¿sí?, y a la vez si los fines perseguidos por el legislador son lícitos. Eso es, a grandes rasgos, y haciendo una generalización, el contenido de ese test de razonabilidad. Periféricamente o de modo muy casuístico se pueden encontrar casos en los cuales se aborda un escrutinio acerca de si la limitación es necesaria o si los medios empleados para conseguirla son adecuados. Pero por cierto que el control de razonabilidad que ejercen los tribunales argentinos dista mucho de la rigurosidad técnica y metodológica que puede tener el test de proporcionalidad que realizan los tribunales europeos, por ejemplo. Una cuestión que es muy importante también es que se refiere ese control de constitucionalidad a circunstancias que pueden estar vinculadas al sistema federal o a la división de poderes misma, no invocado por un Estado federado, o sea, uno de los componentes de la federación, sino por particulares. Pero ahí actúa de modo moderador el sistema de legitimación procesal que ha diseñado la jurisprudencia de la Corte a lo largo de su historia, siguiendo básicamente las aguas del standing establecido en la jurisprudencia federal norteamericana, pero que tiene un giro paradigmático en Alavi, por ejemplo, y la interpretación que hace la Corte de la reforma constitucional y cómo la legitimación o la definición del caso judicial adquiere ribetes que aún se están definiendo. O sea, es un periodo que vamos transitando. Obviamente, con este contenido de contraste sustantivo, y acá empiezo con lo que me interesa, el sistema de control de constitucionalidad argentino es pasible de críticas que pueden estar vinculadas a la sustitución de la discrecionalidad del legislador con legitimidad democrática directa por la de los jueces, que tienen una legitimidad democrática indirecta. Si nosotros abordamos los análisis del constitucionalismo moderno, el constitucionalismo social, democrático, de Larry Kramer, Mark Tashnet, vamos a encontrar argumentos fuertes en cuanto a la necesidad de revisar esa idea de que una corte es la intérprete última y final de la Constitución, porque lo que requiere una sociedad democrática moderna en realidad es un diálogo.
eventualidades de reenvío en la misma sentencia que declara la inconstitucionalidad, la postergación de los efectos invalidatorios a resultas de que el Congreso revea esas soluciones, y eso genera un diálogo. Hay muchos autores que abordan esto, Jeremy Waldron también, entre nosotros lo hace Gargarella, y tenemos un montón de visiones acotadas o parciales respecto de estas posibilidades, también en la jurisprudencia. Entonces, este escrutinio judicial que parece peligroso, después también encuentra una cuestión práctica, que es la autorrestricción de los jueces en el caso concreto, ¿sí? Autorrestricción que limita ese activismo judicial y que se fundamenta básicamente en esa noción de que la inconsistencia o la imprevisión del legislador no puede ser presumida y que consecuentemente cabe estar a la delimitación del escenario fáctico que lleva a legislar ha sido adecuadamente abordada por el Congreso. Ese les diría que es casi un límite infranqueable en la jurisprudencia, porque no tenemos, salvo algunas excepciones que vamos a ver después, abordajes que ingresen definitivamente y con profundidad al procedimiento, a revisar ese procedimiento de sobre qué bases fácticas, con qué información y con qué pasos el Congreso adopta la decisión. Lo que les estoy refiriendo es esa idea del self-restraint o esa idea de que los jueces se mantienen en su esfera y no avanzan sobre los poderes propios de los otros poderes, a menos que se detecte, como decíamos antes, una violación clara, manifiesta, palmaria a un derecho o garantía constitucional. La segunda etapa, como paradigma de esta posición de los jueces en relación de deferencia hacia el proceso legislativo y hacia la determinación del alcance que el Congreso le confiere a sus propios poderes, está el caso Polino. El caso Polino es un caso importante y, si ustedes quieren, bastante trágico, por cierto, pero tal vez explicable. Se trata de la invalidación de la ley que convoca la reforma constitucional del año 94, básicamente porque, habiendo tenido modificaciones en la Cámara Revisora, en lugar de volver a la Cámara de origen, el Congreso la envió directamente al Poder Ejecutivo para que sea promulgada con fuerza de ley, cosa que el Poder Ejecutivo hizo. Claro, eso generó que diputados que habían actuado en la Cámara de origen tengan la imposibilidad de revisar aquellas condiciones que habían sido incorporadas por el Senado en el texto original. Esto es evidentemente una infracción constitucional grave a un procedimiento específico y establecido en la Constitución. La autorrestricción de la Corte en ese caso es difícil de aceptar porque la disidencia de la Corte, la minoría, pone énfasis claramente en que se violaron las posibilidades de esos legisladores de ejercer sus mandatos. Por lo tanto, aún a resultas de la evolución jurisprudencial norteamericana, esos casos reconocen legitimación procesal y se habilita el escrutinio sobre un procedimiento constitucional que está arreglado. No estamos acá hablando de eventuales discrecionalidades, sino de una infracción a un procedimiento normado por la propia Constitución, que es el funcionamiento de la bicameralidad. Avanzando un poquito en esto y también superando precedentes de estricta o absoluta deferencia, hay un par de casos que son importantes y se refieren a los actos internos, de la vida interna, los interna corporis del Congreso.
En este sentido, se pueden referenciar algunos pocos, tampoco muchos, como por ejemplo Bussi. En el caso Bussi, la Corte invalidó la decisión de la Cámara de Diputados de incorporar a un diputado electo sobre la base de su inhabilidad moral. Y en realidad lo que hizo la Corte fue hacer prevalecer la voluntad popular expresada en la elección del representante por sobre las condiciones reglamentarias que la propia Cámara consideraba que debía cumplir en términos morales una persona para poder ingresar. Pero lo importante y lo trascendente acá es que despejó la cuestión política no justiciable en esas materias en un acto específicamente interno del Congreso. Lo mismo ocurre en un caso que se llama Binotti, que parece un caso muy menor porque se refiere a las condiciones reglamentarias para los acuerdos del Senado, en el cual se denegó el acuerdo a un postulante a general del Ejército. Bueno, ahí la Corte también detectó infracciones al reglamento del propio Senado y invalidó la decisión sobre esa base. En el marco de la jurisprudencia federal de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hay poco, excepto un caso que se llama Pichetto contra Estado Nacional del 2010, donde, bien que en una medida cautelar, se suspendió la validez de una decisión del presidente del Senado que se refería a la integración de la Comisión de Control de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Así que estos precedentes permiten vislumbrar que la jurisprudencia va en un camino lento, pero si se quiere, bien marcado en relación a que bajo ciertas condiciones, es decir, bajo las condiciones de una infracción palmaria a procedimientos reglados preestablecidos en la Constitución o excepcionalmente, porque Binotti es una excepción, en los reglamentos de las cámaras, puede haber justiciabilidad de ese acto. En términos estrictos respecto del proceso de sanción de las leyes, me interesa Nobleza Picardo del 98, porque revierte la lógica de Polino. Se trata también de una infracción al procedimiento constitucional en el sentido que la Cámara Revisora no tuvo la oportunidad de expedirse en ese juego bicameral en relación a la Cámara de Origen en relación a la incorporación de modificaciones por la Cámara Revisora. En ese caso la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley y también esquivó la cuestión de que el procedimiento para la sanción de las leyes era una cuestión política no justiciable. En el marco de la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires hay un caso que es fundamental desde este punto de vista, que es O'Connor del año 2009. Hay que aclarar que O'Connor es lo que el doctor Soria ha explicado mucho en los precedentes en los que él trata las cuestiones constitucionales, que está vinculado a una ley medida o a una ley ad hoc. Esto es la declaración de utilidad pública de un bien específico a los efectos de su expropiación. Pero sin embargo, y aún en una materia donde tradicionalmente la jurisprudencia es deferente en relación al juicio de oportunidad expresado por el Congreso, en ese caso la Suprema Corte invalidó la ley en términos constitucionales con el argumento de que la situación fáctica descripta de la emergencia de una serie de familias indigentes para ocupar un predio no era tal. O sea, no abrió juicio en realidad sobre si estaba bien o mal que la legislatura provincial expropie en favor de los particulares un predio de un tercero privado, sino que simplemente le alcanzó con constatar que lo que se estaba diciendo carecía de una constatación concreta, específica y acreditada. Bajo esas circunstancias se declaró la inconstitucionalidad de la ley, pero eso implica una revisión del proceso decisorio, no solamente en términos
estrictos de violación de pasos procedimentales por omisión de un reenvío. En el 2010 hay una suerte de atenuación o reversión de lo que dijo la Corte Minotti, porque está el caso Thomas. El caso Thomas tiene todo un contexto institucional, social y económico muy singular, porque está vinculado al procedimiento para la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales y las cuestiones de discusión pública que eso generó. Sin embargo, ahí la Corte fue determinante en el sentido que esa revisión de lo actuado por las cámaras en las comisiones, ahí básicamente se cuestionaba que no se habían cumplido ciertos plazos, era una cuestión reservada al funcionamiento de cada una de las cámaras y le denegó la legitimación al legislador sobre la base de que no tenía un agravio concreto que lo diferencie del resto de la gente y su actuación, por tanto, quedaba circunscripta al ámbito de la Cámara. Este escenario de control de constitucionalidad que tiene estos avances, aunque menores, nos pone rápidamente frente a una situación curiosa, si se quiere, que se dio en la causa Procuradora General contra Provincia de Buenos Aires, la que les decía al inicio, que es del año 2019, en la cual se discutía la constitucionalidad de la ley 14.442. En ese planteamiento judicial que efectúa la entonces procuradora ante la Corte de la Provincia, hay un agravio que se refiere a que el ordenamiento legal en cuestión, esta ley, no cumple con estándares mínimos de deliberación legislativa. Amos, ¿estoy en tiempo o...? ¿Cuántos? ¿10? 10 minutos. 10 minutos. Perfecto. El ordenamiento legal en cuestión no cumple con estándares mínimos de deliberación legislativa y hace referencia a que de las propias actas que surgen del pequeño debate que hubo en la legislatura, surge que se hizo rápidamente, una suerte de aprobación express, diríamos. Claro, hay toda una serie de cuestionamientos en cuanto a la estructura misma del Ministerio Público, la filosofía constitucional que se le quiso dar en la reforma del 94, etcétera, etcétera, pero la Corte toma este argumento y lo trata. Y es interesante ver la dificultad del tratamiento de un argumento semejante, porque es muy difícil, marca la Corte en su desarrollo, generalizar estas cuestiones. Pero también es complicado aceptar que cualquier tipo de sanción, por ejemplo, sin ningún marco de deliberación, pueda ser aceptada. No hay cuestiones lineales en esto, dice la Corte, porque se requiere valorar el contenido de la norma y de ese modo poder estimar si la insuficiencia deliberativa incide sobre la razonabilidad. Y acá hay una vinculación que une un espacio de deliberación que presupone en la tarea legislativa acuerdos y consensos vinculado a una razonabilidad acreditada del producto, de ese contenido específico de la ley. La materia sobre la que versa la regulación es importante porque hay que considerar los derechos que entran en juego y su grado de afectación, el contexto en el cual se da ese tratamiento, es decir, si se trata de una norma de emergencia temporal, si se trata de una legislación permanente, cuestiones que hagan a reformas institucionales o afectación de situaciones subjetivas. Son muchas las aristas que debe considerar un tribunal para poder
de determinar si existe una insuficiencia deliberativa que se traslade como vicio congénito a la razonabilidad de esa ley. Esto desemboca en lo que yo les quería mencionar, que se los mencioné al principio, que son esas doctrinas de rational lawmaking que tuvieron lugar a raíz de jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Hay un caso que es muy paradigmático en todo esto que se llama Hartz IV. En Hartz IV, el Tribunal Constitucional Federal Alemán descalifica una ley que establece subsidios y ayudas a personas indigentes, no sobre la base de la insuficiencia económica de esa ayuda, sino sobre la base de que la determinación de esa ayuda no responde a un procedimiento constatable, sino que es un ejercicio de discrecionalidad absoluto por el Bundestag, el Parlamento alemán, pero sin una referencia metodológica. O sea, lo que le está exigiendo es una explicitación del escenario que va a regular y de la justificación de los elementos que adopta para regular ese escenario. Obviamente con una finalidad de prognosis, o sea, de establecer la racionalidad de todo ese proceso. Y es particularmente interesante que el Tribunal Constitucional Federal Alemán lo interpreta esto como una precondición para poder realizar el test de proporcionalidad, definido en su propia jurisprudencia, pero entre nosotros también conocido por los libros de Robert Alexy. O sea, es un tema conocido, pero fíjense cómo ahí el Tribunal Constitucional Alemán dice, si yo no le quiero imponer nada a la legislatura, pero si la legislatura no acompaña su proyecto de ley o su ley con un procedimiento semejante, eso limita mi propia competencia constitucional para verificar la validez de la ley en el confronte con la ley fundamental de Bonn, que es la Constitución alemana. Esta cuestión genera una cuña en la cual luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros tribunales, la Corte Constitucional Española también lo ha hecho, ingresan con mayor o menor énfasis en el ámbito interno o material de la creación de la ley. Es muy difícil sacar parámetros preestablecidos de esto, pero uno detecta que siempre están en el trasfondo razonamientos propios de los programas de mejora regulatoria, que aún siendo soft law, o sea, no vinculantes en forma estricta para los parlamentos, en general lo son o los estados los adoptan de modo vinculante para las administraciones públicas, pero no para los parlamentos, pero siempre esos condicionamientos de racionalidad, procedimentales, de análisis de costo-beneficio, aparecen en esta idea de que el procedimiento legislativo debe expresar la justificación de las medidas que adopta con una delimitación fáctica del escenario y con evaluaciones de impacto posteriores. Como les dije al inicio, no pretendo aplicar estas doctrinas, pero sí empecemos a leerlas, empecemos a desmenuzarlas, a analizarlas, para encontrarnos con un lenguaje que nos va a permitir abrir el espectro y tener soluciones alternativas ante conflictos que a nosotros también se nos dan. Amos, gracias. Gracias, doctor Soria, por la participación. Así que está cerrado el micrófono. Ahí está, tenemos que acostumbrarnos a esto. Muchísimas gracias, Santiago. Estábamos en tiempo, no sé si querés hacer alguna acotación más, si no, damos por cerrado y dejamos paso a las preguntas después que termine la locución de Roberto. Sí. Perfecto.
Muchísimas gracias, Santiago. De nada. Bueno, les recordamos, aprovechamos la oportunidad para recordarles que tienen posibilidad de hacer las preguntas por el canal YouTube de la Suprema Corte de Justicia, tanto a la disertación del doctor Santiago Carrillo como a la que a continuación vamos a escuchar del doctor Roberto Saba. También agradecemos la presencia de cada uno de los que están asistiendo a este ciclo y a las clases por vía Teams de la Suprema Corte de Justicia por el Instituto de Estudios Judiciales. Bueno, llega el momento de escuchar al estimado amigo Roberto Saba. Ya lo he saludado en particular, vuelvo a saludarlo. Leo, si te parece, Roberto, una breve hoja de vida que es obligatoria en este tipo de actividades, pero que todo el mundo ya se conoce por tu trayectoria tanto nacional como internacional. Roberto es graduado en la Universidad de Buenos Aires con el título de abogado y luego ha realizado un máster y un doctorado en la Universidad de Yale. Es director del Centro de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y ha sido decano de esa universidad hasta el año 2016. Es profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Palermo, además de ser cofundador de la Asociación por los Derechos Civiles de la Argentina en 1995 y fue su director ejecutivo durante 8 años. Como abogado es un abogado reconocido, tiene una trayectoria nacional e internacional, inclusive sus intervenciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuestiones relativas a la libertad de expresión y a la igualdad, y ha trabajado como consultor en diversas agencias gubernamentales. Me voy a detener aquí para no quitarle más tiempo a Roberto. Agradecemos tu presencia, Roberto. Al finalizar tu disertación estaremos dispuestos a las preguntas y al intercambio de ideas entre ustedes. Una vez más, bienvenido. Muchas gracias, Amos. Un placer, un honor estar aquí en este ciclo de clases o conferencias. Así que muy agradecido por la invitación al doctor Soria, al Instituto de Estudios Judiciales, un honor. Bueno, el tema que presento es el de la objeción contramayoritaria y el control judicial de las leyes. Es un tema muy complejo, con muchísimas aristas, así que voy a tratar de enfocarme en 3 o 4 temas o nudos que me parecen que pueden ayudar a pensar el problema, a pensar el tema y a ubicarnos un poco en la discusión, que tiene mucho que ver con la presentación que acaba de hacer el doctor Carrillo. Vamos a ver que tiene muchos puntos de contacto. Bueno, el título es la objeción contramayoritaria y el control judicial de las leyes. Por lo tanto, ya el título sugiere el problema al que me voy a referir, que es la crítica, y algo mencionó el doctor Carrillo al comienzo de su presentación, ¿no? La crítica al control judicial de constitucionalidad, y voy a, por un lado, proponer algunas puertas para entrarle al problema y, digamos, se va a transpirar de mi presentación una defensa del control judicial de constitucionalidad y algunos desafíos que tenemos para sostenerlo en el futuro. Es imposible, digamos, adentrarnos en la discusión sobre la objeción contramayoritaria o al control judicial de constitucionalidad sin empezar por caracterizar la relación entre 2 elementos constitutivos de nuestro régimen político, ¿no? O sea, si definimos a nuestro régimen político como una democracia constitucional, este régimen político combina 2 elementos
centrales del sistema político, que son, por un lado, el régimen de toma de decisiones, el régimen de autogobierno, digamos, que está, digamos, definido como un régimen democrático de autogobierno, y por otro lado, el establecimiento de una constitución que vamos a entenderla como límite a ese gobierno democrático o a ese ideal de autogobierno canalizado a través de las instituciones políticas, como por ejemplo el Congreso de la Nación y su facultad de emitir leyes, como bien decía mi colega Carrillo recién. Entonces, este régimen político de democracia constitucional combina estos dos elementos, ¿no es cierto? Por un lado, un elemento democrático, este ideal de autogobierno, digamos, traducido institucionalmente en los órganos políticos del gobierno, fundamentalmente el Parlamento, también el Poder Ejecutivo, y este elemento constitucional, donde hemos decidido, en una democracia constitucional, atrincherar, proteger, aislar, digamos, del debate democrático ciertas cuestiones que van a convertirse en un límite a esa decisión política de autogobierno. Ejemplo, hemos decidido en este régimen democrático constitucional que tenemos en la Argentina que la discusión sobre censurar voces es una discusión que va a estar extraída del debate democrático. No vamos a, digamos, el ámbito de decisión democrática es amplísimo, pero hay algunas cuestiones que hemos decidido atrincherar constitucionalmente y que operan como un límite a la decisión de autogobierno. Digamos, para ser muy esquemático, en ese límite constitucional vamos a tener tanto procedimientos, que fue el centro de la presentación anterior, y vamos a tener derechos, todas cuestiones que vamos a mantener, digamos, fuera de la discusión democrática. Ese límite constitucional al autogobierno puede ser, y esto es un punto, me parece a mí importante remarcar, porque nos va a llevar de alguna manera también a cuestiones de críticas al control. Ese límite constitucional opera tanto como límite negativo como límite positivo. ¿Qué quiero decir con esto? La presentación tradicional de la democracia liberal clásica, digamos, está pensando siempre en el límite como un límite negativo, ¿no? O sea, el límite constitucional es todo lo que no puede hacer el Estado. No puede censurar, no puede discriminar, no puede torturar. Pero creo que se nos escapa un aspecto de ese límite constitucional que tiene que ver no solo con aquello que el gobierno no puede hacer, sino también con aquellas cuestiones que el gobierno debe llevar a cabo o políticas o decisiones que debe tomar. ¿Cómo son estas decisiones que debe tomar el Estado? Bueno, el compromiso con algunos derechos, por ejemplo, generalmente, por ejemplo, los derechos sociales, no implican solo un límite negativo frente al Estado, en el sentido de que, por supuesto, el Estado, por ejemplo, no puede tomar decisiones que afecten nuestra salud, pero también implica un límite positivo en el sentido de que hay algunas decisiones o políticas públicas que el Estado debe llevar a cabo en virtud de ese límite constitucional. Entonces, el límite, por ejemplo, un régimen de asistencia sanitaria o de provisión de vacunas, o estoy pensando en el caso Viceconte, ya que aquí tengo colegas administrativistas en la sala, digamos, estamos pensando en un límite constitucional, no solo entendido como aquello que el Estado no debe hacer, no censurar, no discriminar, no torturar, sino también como un límite en el sentido de límite al autogobierno, porque hay cosas que esta comunidad política autogobernada va a tener que decidir. De algún modo estoy limitando el autogobierno porque le digo, hay cuestiones que no va a poder evitar decidir, como por ejemplo aquellas políticas públicas que aseguran derechos sociales o que aseguran el ejercicio de derechos
en su dimensión estructural, como puede pasar con la igualdad, como puede pasar con la libertad de expresión, como puede pasar con las garantías del proceso penal, caso Verbitsky, etc. Entonces, primer punto importante me parece es poner esta discusión sobre la objeción contramayoritaria en un marco de el régimen político en el que... Roberto, Sí, perdón. discúlpame, hay un pequeño inconveniente con la conexión con YouTube. Tu alocución sale perfecta, pero no te estamos viendo en imagen. El personal técnico lo está solucionando en YouTube para avisar en YouTube que estamos trabajando en eso. Vos podés seguir tu conferencia porque se escucha perfectamente, ¿sí? Lo único es que te voy a avisar cuando vuelva tu imagen, ¿ok? Perfecto. Igual mi imagen es lo menos importante. Bueno, es una modestia tuya, pero Hagamos de cuenta que es un radioteatro. Un podcast. perfecto. Disculpame la interrupción, sí. No, para nada, che, gracias. Bueno, entonces, decíamos, es importante, me parece, ubicar el debate en torno a la objeción contramayoritaria o a la objeción contra el régimen de control judicial desde el punto de vista de los límites al autogobierno en el marco de un sistema político, ¿no es cierto? Un sistema político que está conformado por estos dos elementos, por este elemento democrático, por este ideal de autogobierno y por este límite constitucional a ese autogobierno. Muchos han sostenido que este tipo de régimen político encierra, ¿sí?, una paradoja. Si vamos en términos históricos, es la crítica de Jefferson o de Thomas Paine al régimen de democracia constitucional, las objeciones incluso a la necesidad de tener constituciones o no tenerlas. Estas son las críticas, digamos, más radicales al régimen, hasta, digamos, posiciones que podrían demandar de límites constitucionales muy escuetos, muy limitados, justamente para dejar un amplio margen de decisión al autogobierno. Entonces, aquí aparece un elemento importante que se va a trasladar a nuestra discusión sobre la objeción contramayoritaria, que es, bueno, ¿podemos sostener este régimen político sobre la base de estos dos elementos? ¿Son estos dos elementos contradictorios o paradójicos? ¿Podemos sostener, digamos, un régimen de autogobierno a la vez que sostenemos la existencia de límites al autogobierno? Los críticos más radicales van a decir de ninguna manera, porque el autogobierno solo es autogobierno si no tiene límites, ¿sí? Pero por otro lado, hay quienes podrían sostener, defendiendo el límite y defendiendo el régimen de democracia constitucional, que ese autogobierno no puede ser ilimitado. Entonces, aquí surge esta discusión de la paradoja de la democracia constitucional, que, estoy mejor con la imagen, apareció la imagen. Perfecto. Ahí estamos. Entonces, esta paradoja, no me puedo adentrar en ella, pero es importante como preludio al punto de la conferencia, de la clase de hoy. Esta paradoja ha disparado, digamos, gran parte del debate de la teoría constitucional moderna desde, yo diría, por lo menos desde los años 60 hasta el día de hoy. Por supuesto, ha estado siempre presente, incluso en la discusión política, pero las propuestas desde la teoría constitucional para superar esta aparente paradoja han sido centrales en el debate de la teoría constitucional moderna. Ahora bien, no voy a adentrarme en las respuestas o en las propuestas de superación de la paradoja, solo voy a mencionar dos posibles respuestas someramente. Una porque justamente se relaciona mucho con la presentación anterior, ¿no es cierto? Una visión, una propuesta de superación de la paradoja, o sea, de justificación del límite en este régimen de autogobierno, pasa justamente por entender que ese límite debería estar circunscripto a ciertos procesos o precondiciones de la decisión democrática de autogobierno. O sea, que no son incompatibles límite y autogobierno porque la idea de autogobierno, el ideal de autogobierno encierra, supone, presupone, asume límites.
límites, por ejemplo, en el proceso de toma de decisiones. Voy a decir un límite muy puntual y muy seguramente aceptable por todos. La igualdad en el proceso de toma de decisiones democrático es un límite que no puede ser agredido o traspasado por la propia decisión democrática, porque la decisión democrática, la decisión de autogobierno que desconozca o agreda la igualdad en el proceso de toma de decisión, estaría incurriendo en una inconsistencia pragmática, estaría justificando la decisión de autogobierno sobre el presupuesto de que todos somos iguales en ese proceso y a la vez tomando una decisión contradictoria con su presupuesto. Entonces, una de las propuestas que más, digamos, que han surgido, del caso de autores como Illy, incluso en nuestro país se mencionó Gargarella, también Carlos Nino, digamos, que defienden concepciones muy potentes y robustas de democracia, sin embargo, también van a aceptar límites constitucionales, pero muy estrechamente vinculados con los presupuestos del proceso democrático. Visiones más robustas, por ejemplo, de los derechos humanos, van a ir más allá de este límite procedimental a la democracia y van a justificar los límites sobre la base de la existencia de derechos universales, derechos humanos, por ejemplo. O la propuesta de autores como Ackerman u otros que han dicho, no, el límite es un límite que este pueblo, esta comunidad política se autoimpone y por lo tanto este sistema político democrático es un sistema dual con dos niveles de decisión, donde hay decisiones que el pueblo toma y que son decisiones que limitan las propias decisiones futuras del pueblo, como por ejemplo la decisión de no torturar. Entonces, digamos, primer punto, y paso al segundo, primer punto importante, no podemos trabajar sobre la objeción contramayoritaria al Poder Judicial, no podemos pensarla, no podemos incluso pensar posibles superaciones de las críticas que se le hacen, sin ponerla en el contexto de este régimen político que llamamos democracia constitucional y que reúne estos dos elementos, constitución, autogobierno y límite constitucional, y la necesidad de encontrar el modo de compatibilizarlos, de superar esa paradoja. ¿En qué consiste la dificultad contramayoritaria y la crítica, digamos, al control judicial? Algo también mencionaba Santiago recién. Bueno, en que esa intervención judicial, ese control judicial de constitucionalidad, va a imponerle, a partir de las decisiones que toman los jueces, límites a las decisiones políticas. Va a decirle al poder político que algunas decisiones que ha tomado han traspasado ese límite constitucional y por lo tanto no son decisiones que deberían aplicarse. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos una especie de trasvasamiento, de traspaso de la paradoja de la democracia constitucional en términos institucionales, a una cierta posible confrontación entre el poder político que expresa esa idea de autogobierno y el poder judicial que en nuestro régimen de control judicial expresa o aplica el límite constitucional. Entonces, algunas de esas objeciones que veíamos recién al régimen político como un régimen que aunaba dos elementos de difícil amalgama, se traduce en términos institucionales a una crítica a la actividad de los jueces al ejercer el control sobre el poder político y sobre el autogobierno. Entonces, ¿en qué consiste esta crítica? ¿En qué consiste esta dificultad contramayoritaria, como la llamó originariamente el profesor Bickel, digamos, al control judicial? Consiste básicamente en objetar, como decía recién Santiago, objetar la intervención judicial para impedir el ejercicio del autogobierno democrático. Ahora bien, ¿podemos superar esta crítica contramayoritaria? Yo creo que sí, pero no podemos presentar una propuesta superadora o una respuesta a la crítica sin, a su vez, tratar de resolver la paradoja o la aparente paradoja entre democracia
y Constitución. Las propuestas desde el derecho constitucional moderno, desde la teoría constitucional, para superar esa crítica, son básicamente el corazón de nuestra teoría constitucional moderna. ¿Cómo se ha intentado responder a la crítica? ¿Cómo se ha intentado responder a la objeción contramayoritaria contra el poder judicial y su facultad de control de las decisiones políticas de autogobierno? Bueno, yo creo que si tengo que resumir en los pocos minutos que tengo, cuál es o cómo es la respuesta, digamos, las propuestas que intentan rescatar, digamos, el control judicial de esas críticas y de esas objeciones al control, digamos que tenemos que pensar en cómo justificar y a la vez cómo determinar el alcance del control. O sea, nosotros necesitamos, para poder responder a la objeción contramayoritaria, o a la objeción respecto del control contramayoritario o control judicial de constitucionalidad contra las decisiones democráticas de autogobierno, necesitamos articular una tesis que permita justificar la intervención judicial. Si desde el derecho constitucional o desde la teoría constitucional nosotros no podemos justificar la intervención judicial en un régimen democrático de autogobierno, entonces tendrían razón aquellas críticas, sobre todo provenientes de teorías radicales de democracia. Que yo, por ejemplo, también mencionaba a Santiago, ¿no? El caso de Waldron, el caso bueno, todos aquellos que tienen teorías democráticas muy robustas, que tienen una profunda confianza en el proceso deliberativo y por lo tanto van a ver con desconfianza cualquier interferencia con ese proceso, por ejemplo, la que viene de un poder judicial que, como decía Santiago, tiene una legitimidad democrática indirecta, como algunos la denominan. Entonces, nosotros necesitamos, por un lado, articular una justificación de esta intervención judicial que al mismo tiempo es un modo de determinar el alcance de la intervención judicial. Aquí hay una relación estrecha entre justificación y alcance de la intervención judicial. Pedagógicamente o para los fines de la presentación yo voy a separarlas, pero la relación entre justificación de la intervención judicial en el control de constitucionalidad y el alcance de la intervención van a ser dos cuestiones íntimamente relacionadas. Dos palabras respecto de la justificación. Bueno, ¿por qué los jueces? O sea, cuando hablamos de la justificación del control es porque los jueces. El demócrata radical me va a decir, bueno, ¿por qué los jueces? Si en realidad la legitimidad democrática reside en el Parlamento, reside en el Poder Ejecutivo electo popularmente, ¿por qué los jueces podrían asumir este control? Bueno, aquí hay varias opciones de teorías justificatorias. Una de ellas está vinculada a su vez con la idea de democracia limitada, democracia constitucional que dijimos al principio. El control judicial lo que hace es hacer recaer en funcionarios que no responden a la voluntad mayoritaria para que ejerzan el control de la voluntad mayoritaria. Resultaría inaceptable o relativamente ingenuo pensar que el control de la voluntad mayoritaria podría caer en la misma voluntad controlada. Es un principio básico del control, que aquel que resulta controlado no puede ejercer el control sobre sí mismo. Por lo tanto, lo que hace el diseño del control judicial de constitucionalidad es desplazar el control hacia un órgano que no responde a la voluntad mayoritaria. ¿Cómo hacemos para construir ese tipo de órganos? Bueno, aquí no tengo tiempo, pero básicamente cómo se designan esos funcionarios, qué tipo de mandato tiene respecto al tiempo, quién los pueden remover, etc. Entonces, construimos un diseño institucional que permite ubicar en los jueces ese control
de las mayorías sobre la base justamente de que no responden a la voluntad mayoritaria. También hay teorías que justifican el control en base al expertise técnico. Estamos trabajando con una disciplina, digamos, que requiere algún grado de formación técnica, como es la aplicación del derecho en general y del derecho constitucional en particular. Pero a mí me parece particularmente interesante una tercera tesis, que es la tesis que justifica el control judicial o la intervención judicial respecto de las materias que estamos controlando, no por la calidad del funcionario, en este caso de los jueces, sino por las características del proceso de toma de decisión que se da en la justicia. Y aquí el autor que me referencia, digamos, sería el profesor Owen Fisk, donde defiende, digamos, la intervención judicial sobre la base de ciertas particularidades que tiene el proceso judicial. Quiero decir, confiamos en el Poder Judicial para ejercer el control contramayoritario, pero no porque los jueces y las juezas sean seres moralmente superiores o técnicamente perfectos o políticamente neutrales. No, no, no. Lo hacemos porque confiamos en ese procedimiento que tiene ciertas características donde argumentamos con razones públicas, donde hay una confrontación de argumentos, donde hay una demanda, contrademanda, hay pruebas, hay estándares para aplicar esas pruebas, hay posibilidad de impugnar esas pruebas, donde los jueces toman decisiones en base a fundamentos, donde cada decisión judicial tiene una firma de alguien que se hace responsable de lo que está diciendo, etc. Entonces, hay algo en el proceso judicial que permite sostener la intervención judicial en el ejercicio de este control. ¿Qué pasa con el alcance del control? Bueno, la definición del alcance de la intervención judicial, o sea, qué es lo que los jueces y juezas pueden hacer cuando ejercen el control, está directamente relacionado con el modo en que resolvemos la relación entre democracia y constitución. Quiero decir, para vincularlo, por ejemplo, con todos los ejemplos que ha dado mi colega recién, ¿no es cierto? O sea, si nosotros creemos que, por ejemplo, el modo en que se supera la paradoja de la democracia constitucional, del autogobierno limitado, es, como dije antes, con la tesis, con la idea de que el límite aceptable en una democracia constitucional es el límite que está asociado a las precondiciones del autogobierno, a los procesos que conducen a las decisiones de autogobierno. Por lo tanto, esa noción de límite, por ejemplo, vinculada al procedimiento, es lo que justificaría el alcance del control. O sea, ¿cuál es la actividad, cuál es la decisión que los jueces y juezas podrían tomar ejerciendo el control y que estaría justificada en el contexto de una democracia constitucional? Son aquellas decisiones, como diría Illy, como si fuera el árbitro de un juego, ¿no es cierto?, donde lo que van a hacer los jueces y las juezas al ejercer el control es objetar decisiones que han sido tomadas sin respetar las reglas del procedimiento de toma de decisión democrático. Entonces, fíjense cómo el modo en que resolvemos la relación entre democracia y constitución, por ejemplo, sosteniendo que la Constitución como límite expresa las precondiciones del autogobierno que no pueden ser negadas o contradichas por las decisiones de autogobierno, esto se traslada a la caracterización del ejercicio del control judicial y del alcance del control judicial. ¿Qué harán los jueces bajo esa noción de democracia constitucional? Preservar o hacer cumplir los procedimientos de toma de decisión democráticos. Que esto es el corazón de la presentación que acabamos de escuchar, ¿no es cierto? Pero esa no es la única forma de resolver la aparente paradoja de la democracia constitucional, porque hay otras formas de entender también la relación entre el límite y la decisión democrática de autogobierno. Aquellos, por ejemplo, que defienden una noción de derechos humanos universales,
que entienden que esos derechos son el límite a la decisión democrática de autogobierno, entonces tendrán una visión acerca de la intervención judicial que ya no se va a circunscribir a velar por los procedimientos, sino que va a justificar la intervención judicial para evitar dworking, ¿no? Cartas de triunfo contra las decisiones parlamentarias o políticas. Entonces, este tercer punto, diría, de mi presentación, o cuarto, yo ya perdí la cuenta, perdón, pero, digamos, la importancia entonces de entender que el modo en que resolvemos la relación entre democracia y constitución va a determinar el modo en que resolvemos el alcance, justificación y alcance de la intervención judicial, al ejercer el control judicial de constitucionalidad. No podemos desprender, no podemos desacoplar la respuesta respecto del rol de los jueces al ejercer el control de un modo de resolución de la tensión entre democracia y constitución. Por eso son nuestras discrepancias. Nuestras discrepancias respecto, o algunas de ellas, respecto de la intervención judicial correcta al ejercer el control de constitucionalidad, tiene que ver con nuestras discrepancias sobre las visiones que tenemos acerca de cómo funciona el régimen democrático. Visiones democráticas más radicales van a demandar intervenciones judiciales más limitadas. Por ejemplo, que se restrinjan a velar por los procedimientos. Visiones democráticas, constitucionales, donde el límite se asocia con contenidos más robustos, por ejemplo, derechos humanos, entonces vamos a justificar intervenciones judiciales de otro tipo, ¿sí? Dispuestas a preservar esos derechos frente a acciones u omisiones estatales. Mi último punto, y ya para redondear, Amos, tiene que ver con los desafíos hacia adelante. Perfecto. Y un poco también abrir un poco el juego también a que estas reuniones sirvan para pensar y para pensar hacia el futuro. La intervención judicial en un régimen como el nuestro, yo creo, va más allá del control de los procedimientos. O sea, nuestra constitución es una constitución robusta en materia de reconocimiento de derechos, es una constitución que no parece ser una constitución, digamos, para decirlo metafóricamente, escrita por demócratas radicales. Digamos, no es una constitución que ofrezca unas pocas reglas procesales para que la democracia tenga un ámbito, un amplio ámbito de decisión política, sino que por el contrario, son constituciones robustas en materia de reconocimiento de derechos, que van a traer una complejidad superior a nuestra tarea de definir el tipo de intervención judicial que sería sustentable, digamos, que sería consistente con ese ideal de autogobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Y que si tenemos en nuestra Constitución el reconocimiento de derechos, ya sean civiles y políticos o sociales, que requieren para su respeto y garantía de acciones políticas que pueden ser incluso políticas públicas muy robustas, costosas y complejas, y tenemos un régimen de control judicial de constitucionalidad, es inevitable que la intervención judicial empiece a generar, ¿sí?, roces con el ideal de autogobierno, porque la intervención judicial para asegurar el derecho a la salud, para asegurar el derecho a la educación, para asegurar las condiciones de detención en cárceles de acuerdo a los mandatos, por ejemplo, de Naciones Unidas, o etcétera, digamos, va a requerir de intervenciones judiciales que van a ir más allá de velar por los procedimientos, van a ir más allá y van a exigirle al poder estatal acciones que, por ser tan demandantes, por ser tan robustas, pueden llegar a, digamos, debilitar, digamos, el espacio o el alcance de la decisión política. ¿Qué nos queda por delante? Nos queda un desafío realmente complejo, pero yo diría inevitable,
de pensar modos de intervención judicial, de control judicial de constitucionalidad en este tipo de casos que, por un lado, eviten que el Poder Judicial se retrotraiga y diga, no, estas cuestiones son políticas y por lo tanto no tienen nada que ver conmigo, máxima deferencia hacia el poder político. La única forma, dirían, de superar, digamos, la dificultad contramayoritaria es completa deferencia al poder político. En el otro extremo, lo que tenemos es la posición justamente opuesta. Las demandas constitucionales, las obligaciones constitucionales de este tipo, tan robustas, tan exigentes, deben ser impuestas por los jueces, y los jueces y las juezas, al ejercer el control, deben ordenarle al poder político hacer todo esto, y muchas veces esto significa mucho dinero, mucha estructura, mucha institucionalidad, etc. Necesitamos caminar un camino en el medio. Yo creo que casos como el caso Verbitsky de cárceles en las provincias de Buenos Aires no digo que sea el óptimo, todo lo contrario, digamos, tengo mis propias críticas al caso, pero creo que lo que la Corte intentó hacer en Verbitsky es justamente encontrar algún lugar, no digo en el medio porque no me gusta hablar de medio, pero algún lugar que no sea ni el extremo de máxima deferencia ni el extremo de máxima intervención. Tenemos que imaginar, y si hay lugar en las preguntas me explayaré más, tenemos que imaginar modos de intervención judicial en el marco de este régimen de control judicial y en el marco de una democracia constitucional con un límite constitucional robusto que permitan, digamos, defender el control de constitucionalidad de aquellas justificadas críticas que vienen de posturas democrático más radicales. Muchas gracias, Amos. No, por favor, muchísimas gracias, Roberto, gracias, Santiago. Damos paso a no pocas preguntas que se han ido generando, no por lo complejo de las disertaciones, sino por lo rico de las mismas. Así que vayamos al encuentro de las preguntas. Primero para Santiago, no sé si está me gustaría que estén en línea los dos en pantalla y siéntanse libres porque son a priori para uno, pero también seguramente pueden enriquecer mutuamente las respuestas. Le consultan a Santiago sobre esta penetración de los órganos del sistema de derechos humanos del que mencionó, si esto vendría a constituir lo que se llama paradigma transconstitucionalista, esta penetración de estos órganos de sistemas de derechos humanos. Si hay un nuevo paradigma o si este paradigma se puede avisorar ese paradigma transconstitucionalista. Bueno, también la pregunta está dirigida a la exposición de Roberto, ¿no? En búsqueda de esas soluciones en esa dicotomía entre controles meramente procedimentales o más bien sustantivos. Yo creo que sí, evidentemente eso es así. No se me ocurre ahora otro nombre que el de la jurisprudencia de principios y ese tipo de cosas que presentan una textura abierta. Las normas, las disposiciones sobre derechos humanos que aplican los jueces para resolver los casos a diario, obviamente otorgan un confín más amplio que la mera aplicación de una regla. O sea, acá estoy diciendo casi una obviedad, pero en el trabajo diario eso se percibe como uno actúa con un marco un poco más amplio. Y me parece que eso es fundamental en el rol de los jueces en términos de su responsabilidad institucional también, porque esa apertura los hace colisionar también con el poder político. Eso más la ampliación de la legitimación, las posibilidades de la declaración de inconstitucionalidad de oficio. O sea, son todas cuestiones que en una sumatoria reconfiguran el rol del juez en el sistema democrático. Pero Roberto lo ha explicado
perfectamente. Ahí hay opciones de preferencia respecto de la interpretación de la relación entre la Constitución y la democracia y del rol de la política frente a la justicia también. Me parece que sí, que es determinante. Bien. Roberto, sentite en libertad de participar cuando vos quieras, ¿eh? Sí, si querés dos palabras sobre esto, pues es un tema muy importante y Sí. Santiago me invitaba también a opinar algo. A ver, vuelvo a mi marco teórico inicial, o sea, este régimen democrático constitucional o de democracia como autogobierno limitado por algún elemento externo que puede ser la Constitución, ha venido a ser reforzado con el surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos. O sea, el surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos no es incompatible con este marco, digamos. Al contrario, cuando, como dice Norberto Bobbio, ¿no? Cuando después de la Segunda Guerra Mundial nuestro mecanismo de control a las mayorías, que eran las constituciones, demostraron que pueden fallar, o sea, esto no es una crítica a priori, sino pueden fallar, y diseñamos todo un sistema internacional de protección de derechos humanos, lo que hacemos es volver sobre el mismo paradigma. El paradigma es un paradigma de autogobierno, pero un autogobierno limitado, en este caso por el respeto de derechos humanos. Entonces, no creo que haya cambiado el paradigma. Sí, por supuesto, hay desafíos nuevos, porque ahora, ¿cómo vamos a hacer para que ese límite del derecho internacional de derechos humanos coexista o se aplique también en un marco de derecho constitucional? Bueno, me remito, para ser breve, a la discusión que hemos tenido en el caso Fontevecchia, donde la Corte resistió, digamos, por un tiempo, luego se allanó, la presión de la Corte Interamericana para dejar sin efecto una sentencia, o la discusión que hemos tenido sobre el 2x1. Digamos, ahí se han notado estas dificultades para avanzar en la coexistencia, digamos, de límites constitucionales y límites internacionales. Pero en el fondo estamos ante el mismo paradigma. El micrófono, vamos, me parece que lo tenés apagado. Que ya me mareo con el apagar y prender. Pues, disculpen, pregunta para Santiago, si puede trazar un equivalente o un cotejo entre el control judicial del proceso de formación de las leyes y el control judicial que normalmente se ejerce en el procedimiento de voluntad administrativa. Si usted puede marcar algunas analogías o diferencias respecto a estos dos, ¿no? Control judicial del proceso de formación de las leyes y el control judicial del procedimiento de voluntad administrativa. Arranco por lo más actual, pero el control de los actos del Poder Ejecutivo de contenido individual o contenido reglamentario o regulatorio tiene una historia tan larga como el derecho administrativo en sí mismo. Pero si ustedes se fijan en el considerando 19, creo que es, el fallo de la Corte respecto del gobierno de la ciudad y la intervención sanitaria del Estado Nacional, van a ver un estándar de exigencia de justificación racional de la medida que nunca lo hemos visto en relación a una ley. Y ahí estamos hablando de un decreto de necesidad y urgencia bajo un ropaje complicado que es justamente la relación en cómo impacta en la distribución de competencias federales. Por eso tal vez la Corte ahí exigió ese estándar. La exigencia de los procedimientos o de la constatación de hechos y su justificación racional es un principio aceptado universalmente. Si nos alcanza con releer el voto del doctor Soria en Sarlenga para darse cuenta que esa idea de la explicitación de motivos determinantes en las decisiones individuales que afectan derechos subjetivos y la traslado también al impacto, a las decisiones con impacto regulatorio, está aceptada sin ningún
sin ningún problema. Ahora, el escrutinio respecto del procedimiento para la sanción de las leyes tiene los bemoles que acabamos de ver en la charla. O sea, principalmente esa autolimitación impuesta por los jueces respecto de que el funcionamiento interno del otro poder del Estado, en este caso del poder legislativo, implica un límite que traspasarlo lo haría invadirse. Pero como dijo Roberto también, es necesario ir desarticulando la rigidez de ese sumario, porque en definitiva esos son sumarios de la Corte que uno toma y pega, y al desestructurarlos aparecen opciones diferentes para la decisión. Y el acotamiento a exigir, por ejemplo, en esos casos donde evidentemente hay una rispidez y donde, voy a decir algo que es tremendo, pero uno siempre en estas materias propias del derecho público está el riesgo de esa judicialización de cuestiones que corresponden a la política. Entonces, en ese límite, la constatación de defectos y vicios de procedimiento, aún en el legislativo, tienen ciertos precedentes de la Corte. No, yo no los interpreto como una línea continua y clara, pero incipiente. Bien. Para Roberto, muchas gracias, Santiago. Para Roberto, preguntan si las voy a tratar de ser lo más textual posible, si las constituciones rígidas con dificultades para su reforma no generarían una situación de bloqueo mayoritario futuro, según el cual las antiguas mayorías se asegurarían la inalterabilidad por vía del control judicial de contenidos materiales, de modo que se les impida la renovación a las generaciones futuras. ¿Se entiende la idea de la pregunta? Perfectamente, gracias por la pregunta. No, compleja, pero para hacer todo un seminario, digamos. Sí, digamos, paso el aviso de mis cursos, digamos, es el capítulo de poder constituyente. Yo creo que efectivamente no, y esto tiene que ver con la propuesta que hice hoy y que suelo hacer, que es, nosotros no podemos adentrarnos en, por ejemplo, la problemática del control judicial, su alcance y justificación, o, como dice la persona que me hace la pregunta, la cuestión de el mejor diseño, digamos, constitucional como límite y el impacto sobre el poder constituyente, sin resolver primero esta relación entre democracia y constitución. Porque, digamos, y es más, aunque no digamos explícitamente cuál es el modo en que la resolvemos, en cada decisión que tomamos, y acá pasa lo mismo con los tribunales, cuando la Corte Suprema decide el caso Fait o decide el caso Schifrin, está presuponiendo un modo de respuesta a la pregunta que me están haciendo. Ahora bien, ya concretamente a la pregunta, digamos, sí, efectivamente, digamos, acá me voy a citar al querido maestro Carlos Nino, digamos, en la Constitución de la Democracia Deliberativa, en su capítulo 1, Nino dice que la relación entre democracia y constitución es una relación difícil, dice, es como un matrimonio difícil, y que el límite constitucional a la democracia puede tener diferentes grados de robustez. Y uno de los elementos que convierte a ese límite en un límite más robusto es justamente la rigidez de la reforma. Digamos, hay constituciones más difíciles, digamos, que son más difíciles de ser reformadas, constituirán límites más robustos, límites más duros a la democracia. Y viceversa, constituciones que sean más fáciles de reformar convertirán al límite en un límite menos robusto. Ahora, esto tiene que ver con qué entendemos por constitución también, porque cuando el límite es poco robusto en el sentido de constituciones poco rígidas, como tomemos el caso de la constitución, del modo de reforma en la constitución mexicana. Cuando la constitución mexicana ha sido reformada desde 1917 a hoy más de 700 veces, porque tanto la formalidad de la reforma como la práctica permite que eso suceda,
algo que nos preguntamos es, ¿estamos ante una constitución? ¿Estamos ante un límite a la democracia? ¿O el límite se convierte en algo tan lábil que prácticamente lo que tenemos es un régimen de autogobierno donde no hay límite? Porque si el órgano de autogobierno puede decidir, digamos, cada vez que le molesta un límite, cambiarlo, lo que hemos perdido es el elemento de límite, porque lo que tenemos es puro autogobierno. Y también el otro extremo, si el límite es un límite tan rígido como pasó, obviemos que la Constitución del 80 en Chile fue decidida por Pinochet, que no es un tema menor para nada, pero supongamos que tuviera un origen democrático. Su modo de reforma era tan complicado, el poder de veto de la minoría era tan impresionante que generó la olla a presión que terminó el fin de semana pasado con la votación en la Constituyente. ¿Por qué? Porque el límite demasiado rígido, un límite que obstruye y ahoga el autogobierno a tal punto, también es un límite que parece ser inconsistente con una democracia constitucional. Entonces, la respuesta es un poquito más compleja quizás que lo que se esperaba, pero creo que yo iría por ahí. Bien. Hacemos otras, hay varias preguntas más, vamos a ir cerrando porque no vamos a alcanzar a dar respuesta a todas las preguntas que hay, pero en algún momento, Roberto, vos hiciste referencia al proceso y a la posibilidad de que el proceso y el debate en el proceso y la cuestión argumentativa dentro del proceso genere, digamos, cierta legitimación. Y hay dos preguntas respecto a esto, ¿no? Legitimación del control judicial, digo. Pero hay dos preguntas respecto a esto o dos reflexiones. Una, si para vos la paz argumentativa del proceso sería un factor legitimante del control judicial. Esa es una. Y la segunda, que tiene que ver con esto también directamente, es si la idea de confianza en el procedimiento judicial con debate, inspirada en la perspectiva de FIS, si no torna inaplicable de algún modo la atribución del control oficioso de constitucionalidad. Me parece que son los dos extremos, pero me parece que te podés entrar por ahí. Perfecto, muchas gracias a la persona que hizo la pregunta y a vos, Amos. Sí, definitivamente yo creo que digamos, lo que caracteriza al procedimiento, al proceso judicial, que incluso lo diferencia del proceso democrático, por ejemplo, parlamentario, que son esas características que le son propias. O sea, a ver, todos, no todos, pero aquellos que también simpatizamos con una teoría de la democracia deliberativa, aspiraríamos a que el proceso democrático y, por ejemplo, el parlamentario refleje esta discusión ideal entre razones públicas, entre intercambio de razones, de información, etc. Sin embargo, si no existiera eso en el Congreso, si no existiera eso incluso en el debate público, no diríamos que estamos ante un régimen que no es un régimen democrático. O sea, si en el Parlamento no se da esa discusión ideal habermasiana o niniana, no diríamos que no estamos ante un procedimiento que arroja decisiones legítimas. Podemos apuntar a que sea cada vez mejor, con esa idea de mejor, que haya mejor deliberación, pero ahora, trasladémonos al proceso judicial. Si el proceso judicial no respeta esas reglas que tienen que ver con la argumentación, con la justificación de la postura propia, con la respuesta argumental de la contrademanda a la demanda, con fallos judiciales fundados en razones públicas. Si el proceso judicial no respeta ese procedimiento, no estamos ante una decisión judicial justificada, legítima y aceptable. Entonces, hay algo en el proceso judicial que es lo que justifica nuestra confianza en ese proceso y la legitimidad de ese proceso en un régimen de autogobierno limitado. Entonces, sí, definitivamente es la deliberación y ese tipo de deliberación en el proceso lo que justifica la intervención judicial. Y efectivamente es lo que da confianza en ese proceso. Voy a ser brutal acá. A mí la decisión judicial no me da confianza porque la decidió el juez X o el juez Y. Me da confianza porque se decidió en el marco de ese proceso. No, los jueces y juezas no son un oráculo, ¿no?, donde uno va con los problemas
reciben algún tipo de inspiración a través del éter y deciden, sino que deciden luego de un proceso. Y es ese proceso el que me permite justificar la intervención judicial en un régimen de autogobierno. Bien. Y después respecto al tema de FIS, lo del control, si esto tornaría inaplicable el control oficioso de constitucionalidad en función de esto, digamos, de la idea de confianza al procedimiento judicial. No, No. todo lo contrario. Al contrario, yo creo que, digamos, los jueces tienen una responsabilidad de traer el problema constitucional cuando aún las partes, porque de vuelta, si lo que queremos encontrar es el argumento correcto, puede ser que ninguna de las dos partes lo hayan traído. Por eso también yo diría esto justificaría la ampliación de la deliberación del proceso a través de amicus curiae, a partir de mecanismos por los cuales la deliberación sea cada vez más amplia y exhaustiva, y a veces las partes no traen lo suficiente para que lo sea. Bien. Yo, Sí, Santiago, participá por favor, que sería muy rico esto. respecto de esto último, que es cierto, evidentemente cuando se trata de una cuestión de argumentaciones, eso evidentemente debe ser suplido por el juez, pero también es interesante cómo el desarrollo de la jurisprudencia, de la inconstitucionalidad de oficio, marca cierto encauzamiento, ciertos límites en aquellos casos en que ese iura novit curia implica subvertir las pretensiones de las partes. Por ejemplo, el caso Mansilla, o por ejemplo, el caso que recientemente tuvo la Corte de la Provincia, donde se abordó profundamente también este tema. Me parece que ahí sí hay un límite, en las pretensiones que cada parte deduce en el proceso, donde evidentemente puede haber derechos disponibles, patrimoniales. Consecuentemente, no es una aplicación lineal la inconstitucionalidad de oficio, sino que requiere determinado contexto. Bajo cierto contexto, sí. Bien. Gracias, Santiago. Para Santiago, respecto a la insuficiencia deliberativa de una norma, ¿no? ¿Qué opciones tiene el juez frente a la insuficiencia deliberativa de una norma? Y ahí marca a la persona que pregunta dos opciones que te proponemos: o reenviar al Poder Legislativo, declarar su inconstitucionalidad, y en el último caso, si fuese declarar su inconstitucionalidad, ¿qué relación tendría esa declaración con la noción de nulidades constitucionales? No sé si querés que te repita la pregunta o ya está Si me suficientemente. olvido de algo, Bien, te dale, pido. dale. Inicialmente hay algunas respuestas, aunque bien que implícitas o entre líneas, a esta pregunta en ese fallo de la Corte al que hice referencia de la Procuradora General. Es difícil decirlo a priori, pero lo que sí hay que ir determinando o empezando a pensar es el tipo de inconstitucionalidad, que esto en términos de una diferenciación entre la nulidad de la norma de supuestos de inconstitucionalidad aplicativa, por ejemplo, porque en relación a una determinada capacidad contributiva la norma que crea el impuesto es confiscatorio, pero no para el de al lado, para ese. Ahora, un vicio congénito en el procedimiento constitucional evidencia la necesidad de la nulificación de esa norma. Ahí está bien explicado esto también. Acá soy casi como autorreferencial, yo me siento así, pero permítanme esta licencia. Hay un voto del doctor Soria en una causa que se llama Chapalone, donde se explica la distinta textura que tienen las normas constitucionales y el distinto alcance que puede tener una pretensión de inconstitucionalidad de acuerdo a ese contexto. Bueno, eso configura un caso que tiene sus características singulares. La propia Corte de la Provincia de Buenos Aires o la Corte Federal, acá estoy pensando en supuestos en los cuales se declara, por ejemplo, la inconstitucionalidad del régimen de subrogancias de los jueces federales,
y se le requiere al Congreso la adecuación a los estándares constitucionales que estaban establecidos, en interín se mantiene el régimen declarado inconstitucional. Eso necesariamente lleva implícito un diálogo en el cual la Corte le está diciendo al Congreso que ajuste las cuestiones a su visión constitucional. No se puede dar en todos los casos, pero es un camino que también empieza a explorarse en el mismo sentido en que el caso que les hice referencia del Tribunal Constitucional alemán. En ese caso, Hertz 4, la descalificación y el requerimiento a que el Parlamento alemán establezca criterios constatables para la asignación del subsidio no implicó la suspensión de los subsidios que venían en curso, por supuesto, porque si no hubiese tenido un problema social el propio Tribunal Constitucional alemán. Entonces, depende cómo se configure el caso, pero lo que sí empieza a haber es que esa posibilidad de diálogo institucional es tal vez una válvula que descomprima esa tensión entre la democracia y la Constitución a la que se refiere Roberto. Hay un montón de autores que proponen dinámicas. Es más, hay normas constitucionales que las incluyen. Yo creo que es el artículo 113 de la Constitución de la Ciudad, en el marco de la acción originaria, que es una acción en términos de la configuración de los casos clásicos compleja, porque es una acción en abstracto, en la cual el Tribunal Superior en instancia única resuelve acerca de la constitucionalidad de la norma, y ahí la Constitución impone un diálogo. La Constitución otorga un plazo a la legislatura para la corrección, bajo ciertas mayorías. Si eso no se logra en ese plazo, se tiene por abrogada en esos términos la norma y se publica la sentencia en el boletín oficial. Por supuesto, se deja salvo en casos de que esto no ocurre, todo el control constitucional difuso propio del sistema. Pero yo creo que sin necesidad de abolir el artículo 116 de la Constitución, sin necesidad de sacar a la Corte y poner una Corte de contenido político, lo que sea, la propia dinámica del control de constitucionalidad permite ajustes que descomprimen esa presión. Uno es ese sistema de reenvíos. Bien, muchas gracias. Vamos a ir terminando, porque los horarios ya nos aprietan. Hay algunas preguntas que van a quedar seguramente sin responder. Trataremos de trasladárselas en algún momento a ustedes. Una pregunta para Roberto es si en un contexto, hay dos preguntas. Una que es una reflexión, si en estas temáticas que abordaron ustedes, digamos, para quienes critican esto expresado principalmente por Roberto, no olviden que además de ser la República Argentina un sistema democrático, también es un sistema republicano. Si esa dualidad de ser democrático y al mismo tiempo ser republicano no tiene una trascendencia en todo esto que estamos hablando. Eso como una reflexión que hizo un participante. Y segunda cuestión, por si quieren hacer algún comentario sobre eso. Y segunda cuestión es si, para el doctor Saba, si resulta en un contexto hiperpresidencialista, si resulta más difícil, para su criterio, que los jueces se autoperciban y se perciban como agentes de cambio que como meros agentes de control de poderes políticos. Pequeño. Sí, grandes temas para pocos minutos, pero para pocos minutos. Muchas gracias por la pregunta. Sí. Sobre la cuestión del sistema republicano, bueno, a veces yo siempre, digamos, trato de sugerir que no nos, dejemos confundir por las palabras, en el sentido de que las palabras no tienen un significado único, son el producto de acuerdos, y por lo tanto lo que llamemos republicano puede querer decir algunas cosas para unos, otras para otros. Lo que a mí me parece importante aquí es el concepto, ¿no? El concepto
que tiene que ver con lo que algunos llaman república, pero no es, digamos, solo vinculado con el concepto de república, pero esta idea de gobierno limitado por acuerdos constitucionales. Esto puede tener que ver con la idea de check and balances, puede tener que ver con la idea de pesos y contrapesos, pero no importa cómo lo instrumentemos, lo que importa es que nuestra comunidad política ha llegado a un acuerdo constitucional. Y ese acuerdo constitucional consiste justamente, por un lado, honrar el ideal de autogobierno, pero por otro lado, que ese ideal de autogobierno no está libre de límites a los que llamamos constitución, podemos llamarlo como querramos, y de un diseño institucional que hace que ese límite pueda ser aplicado, ¿no es cierto? Con respecto al hiperpresidencialismo, voy a ver, no sé si el hiperpresidencialismo es la causa, no sé si entendí bien la pregunta, pero no sé si el hiperpresidencialismo es la causa de un poder judicial más o menos diferente. Esto está bastante bien trabajado con muchos ejemplos a lo largo de la historia constitucional argentina en fundamentos de derecho constitucional de Nino, ¿no? O sea, ¿por qué los jueces en la historia constitucional han cultivado esta deferencia? Bueno, esto es un tema para historiadores, más que nada, yo no soy historiador. Yo creo que esto tiene que ver con muchas cosas. Puede tener que ver con una democracia permanentemente interrumpida, con un poder judicial muy deferente hacia gobiernos no democráticos. Puede tener que ver también con una concepción de democracia con una visión, digamos, de un autogobierno bastante más robusto que el que podría tener en otros modelos. Sin embargo, yo creo que caracterizar la deferencia judicial hacia el poder político en términos de que el poder judicial parece comprar una teoría democrática radical no me convence. O sea, no estoy muy seguro de que sea por ahí. Pero puede ser que este régimen hiperpresidencialista que tiene, digamos, un líder o lideresa política tan potente, digamos, en la cumbre del sistema institucional, convierta, digamos, o lleve al Poder Judicial a ser más deferente. Pero no sé si están así, no estoy muy convencido. Perfecto. Perfecto. Santiago, no sé si quieres hacer algún comentario. No. ¿Le caben las generales de la ley? Mejor no. No, pero fundamentalmente la respuesta de Roberto es completa. Perfecto, o sea, esto depende de situaciones histórico-institucionales que están vinculadas a un devenir argentino en el cual la mitad del tiempo son con golpes de Estado y gobiernos militares. Entonces, sacar una conclusión a priorística no es fácil. Habría que estudiar periodo por periodo, ver las integraciones de la Corte. Nosotros hay una cosa que también es evidente, o sea, nos decimos, bueno, pero los decretos de necesidad y urgencia recién con Peralta, antes hubo alguno, qué sé yo. No, nosotros teníamos decretos leyes, no estaban los decretos de necesidad y urgencia porque la interrupción de los periodos constitucionales llevaba a que se legisle con decretos leyes, lo cual es más o menos lo mismo, aunque institucionales los DNU, pero están en un mismo marco. Entonces, adhiero a lo que dijo Roberto y me parece suficiente. Muchísimas gracias tanto a Roberto como a Santiago. Esta ha sido la tercera jornada del curso, del seminario sobre la revisión constitucional de las leyes y el control judicial de la administración pública. Ha sido riquísimo el intercambio de ideas, la participación, han despertado el interés del auditorio porque han surgido infinidad de preguntas, muchas de ellas lamentamos que no podamos responder, pero lo acotado del tiempo hace que no lo podamos hacer. Los invitamos a todos y a todas a que puedan
asistir en el canal de la Suprema Corte de Justicia, el canal de YouTube de la Corte Suprema de Justicia, esta misma jornada, que podrán verla grabada en esa página, y los invitamos el día jueves 3 de junio a la jornada donde disertarán el doctor Leandro Giannini y el doctor Carlos Bamberti sobre control de constitucionalidad en los procesos colectivos y el control judicial de la inactividad administrativa en el orden que he mencionado a los disertantes. Muchísimas gracias. Nuevamente, Roberto, un gran abrazo. Muchísimas gracias, Santiago. Un abrazo. Los despedimos y despedimos a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias.